Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy voy a hablar de las propiedades de los triángulos. Lo voy a nombrar más o menos las propiedades básicas de los triángulos para poder ejercitar con un par de puntos que tengo para resolver. Esto es algo muy básico que se ve en el último grado de la primaria, que se utiliza para luego verlo en primero o segundo año de la secundaria. Las propiedades de los triángulos son las siguientes. Cuando tenemos un triángulo donde forme un vértice y estén opuestos por el vértice mismo, son iguales, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, sea un triángulo o sea una figura cualquiera o solamente ángulos, ¿sí? Yo tengo dos líneas que se cruzan, ¿sí? Y se unen por el vértice. Por lo tanto, tanto este ángulo como este ángulo son iguales y tanto este ángulo como este ángulo son iguales, ¿sí? Eso es lo que quiere decir este punto. Después, ángulos son suplementarios si suman 180 grados. Si yo tengo una base así, formado por dos ángulos, lo que sumen los dos ángulos van a sumar 180 grados. ¿Sí? Supongamos que este mide 120 y este 60, son ángulos suplementarios. Después tenemos los complementarios, que es cuando tengo un ángulo recto mide 90 grados y se simboliza con un cuadradito, ¿sí? Si este ángulo está formado por dos, supongamos, de 20 grados y 70 grados, ambos ángulos son complementarios. Sigamos. Luego, la suma de los ángulos interiores de un triángulo significa que si yo construyo un triángulo, obviamente tiene tres ángulos, la suma de los tres me tiene que dar 180 grados. ¿Bien? Ahora, si yo continúo las líneas del triángulo y midiera los ángulos exteriores, que serían estos, todos los ángulos exteriores tendrían que sumar 360 grados, ¿sí? 360 grados también suma todo un círculo. Si yo sumo esto, más esto, más esto, también me va a dar 360 grados. Sigamos. ¿Cuáles son las condiciones importantes que tiene que tener un triángulo? Cualquier lado de un triángulo, cualquier lado que yo tome de un triángulo, va a ser menor a la suma de los otros dos. Por ejemplo, si este mide 2 centímetros y este 4 y 7, ¿sí? Este es más chico que la suma de estos dos. Este es más chico que la suma de estos dos, ¿sí? Y cumple con la condición de que sea más chico que los otros dos. ¿Está bien? Bueno, en este caso vamos a ponerle 5 acá. Yo hice un cálculo rápido. Este es más chico que la suma de estos dos. Si no, no se podría construir. Acá me di cuenta que no lo podría construir si esto valiera 7. ¿Está bien? Es un dato importante. Bien, en un triángulo solo puede existir un ángulo obtuso. En un triángulo solo puede existir un ángulo recto. Eso es muy importante porque yo no puedo construir un triángulo con dos ángulos obtusos. Ya no lo puedo unir. Y tampoco puedo hacer uno que tenga dos ángulos rectos. Yo tengo dos ángulos rectos, tampoco podría formar un triángulo. ¿Está bien? Y la última propiedad importante es que un triángulo rectángulo, o sea, un triángulo que tenga al menos un ángulo recto, me va a significar que los otros dos sumen 90 grados. Este más este me van a dar 90 grados porque al sumarle con este, que es de 90 grados, me va a dar los 180 de la suma interior de triángulos. ¿Sí? Ahora vamos a los ejercicios. Bien, punto número 1. Dibujen un triángulo que tenga un ángulo de 60 y otro de 30. ¿Cuántos triángulos diferentes que cumplan estas condiciones se pueden construir? Para empezar a hacer un triángulo, lo primero que tengo que hacer es una base donde apoyar. Dibujo una base, ¿sí? Agarro el transportador, que ¿cómo se utiliza el transportador? Este, por ejemplo, ya tiene incluido acá. La rayita que tiene acá va en el punto donde yo quiero apoyar, ¿sí?
Esta línea, ven que si yo no la acomodo queda torcida, tiene que estar apoyada en el 0, 180. ¿Está bien? Me dice que tengo que construir un ángulo de 60 y otro de 30. Yo voy a empezar haciendo de este lado uno de 90. Entonces mido 90 grados, ¿sí? Y formo el primer ángulo de 90 grados. Como acá tiene que estar perfecta la línea, voy a usar la escuadra, ¿sí? Es lo que mejor me sirve, lo que más me sirve para yo poder hacer una línea totalmente recta. ¿Por qué? Porque esto tiene 90 grados. Entonces apoyo que me coincida la línea y uno por acá. Yo ya sé que acá sí o sí hay 90 grados, ¿sí? Bien, me dice que el otro ángulo tiene que medir 60 y el otro 30. Por lo tanto, voy a agarrar este, apoyo en la rayita, apoyo a que llegue a 0 y voy a medir 30 grados. Siempre me preguntan, ¿y cuál número sé cuál tengo que agarrar? Es fácil. Si yo veo que el ángulo es más chiquito que 90 grados, tengo que ver que tenga esa forma. Si yo quiero hacer 30 grados y acá dice 150, que significa que este número no es el que yo voy a tomar. Yo voy a tomar el de 30, porque el angulito que me va a quedar es chiquito, es menor a 90, entonces es un ángulo agudo, ¿sí? Entonces marco 30 grados y ahí ya lo puedo unir. Este con este. Yo ahora lo hice con lapicera, pero conviene siempre hacerlo con lápiz para borrar todo lo que sobra, si está mal medido, lo que sea, ¿sí? Bien, supuestamente si este ya mide 90 y este mide 30, yo ya podría decir que este mide 60, ¿sí? Pero lo vamos a comprobar, porque si este no mide 60, quiere decir que está mal, porque la suma me tiene que dar 180. Apoyo la rayita ahí, acomodo bien el 0 y efectivamente cae justo sobre 60 grados. ¿Está bien? Entonces ya tenemos la construcción del triángulo que me pidieron. Me dice, puede ser el único. ¿Cuántos triángulos diferentes que cumplan esta condición se pueden construir? Solamente uno, porque solamente voy a poder construir que mida 60 y 90. Perdón, 60 y 30, porque el otro ya mide 90. ¿Está bien? Ahora, si yo quisiera construir otro triángulo, tendría que hacerlo de 45 y 45, no de 60 y 30. Entonces, este es el único que se puede construir. Vamos a pasar al segundo. ¿Qué dice? Este es rapidito, porque dice, dibuje un triángulo que tenga un ángulo de 120 grados y otro de 100. Este es imposible. ¿Por qué? Porque según las propiedades, un triángulo no puede tener dos ángulos obtusos. Y en este caso vamos a tener dos ángulos obtusos. No puedo nunca construir un triángulo así. Entonces, si acá lo acomodo, este va a ser de 120, ¿sí? Y de este lado voy a hacer uno de 100. 100. No, 100 para este lado, porque si no me queda chiquito, quiere decir que tengo que ir para el otro lado. 100. Fíjense que es imposible construir un triángulo así. 120 y 100. No se puede construir un triángulo. ¿Sí? ¿Cuántos se pueden construir? Ninguno. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. El otro dice, dibujo un triángulo que tenga dos ángulos de 90. Fue como el ejemplo que di antes. Si yo hago dos ángulos de 90, estaría construyendo esto. Tampoco se puede construir ninguno. Y después el último dice, dibujen un triángulo que tenga un ángulo de 120 y otro de 60. ¿Qué pasa en este caso? Si yo hago un ángulo de 120, como dice acá, ¿sí? Y otro de 60, vamos a hacerlo. Rayita, acomodo el 0, 120. Y el otro de 60, rayita, acomodo el 0, 60. También es imposible construir un triángulo, ¿sí? Me queda un ángulo acá y otro ángulo acá. No puedo tampoco unirlo. Aparte ya acá estoy sumando los 180. ¿Está bien? Este era de 120 y este era de 100. Todos estos ejercicios se hacen con las propiedades de los triángulos, ¿bien? Acá hay uno también que llamaba la atención, que decía, en la ilustración que puede verse más abajo hay un triángulo al que se le ha borrado uno de sus ángulos. Lo que tenemos que hacer es encontrar cuál o cuáles de los ángulos que ofrecen permiten construir el triángulo.
puede calcar los ángulos apoyando sobre su dispositivo, una hoja blanca o bien papel de calcar. ¿Qué decía acá? Que calcaran este pedazo, este o este, y fueran probando a ver cuál era el ángulo que faltaba. Yo lo hice utilizando las propiedades. ¿Cómo hice? Medí los dos ángulos continuando la línea, porque si no, no los puedo medir. Si yo continúo la línea y recién ahí puedo ver hasta dónde llega y cuánto miden, y medí que eran 54 y 52. Entonces, por diferencia, 180 menos estos dos ángulos, me iba a dar cuánto tenía que medir este ángulo, que me daba 74 grados. Al medir estos dos no medían 74, este sí, por lo tanto esta es la punta o el ángulo que le falta a este triángulo. Hice la suma acá y acá compruebo de que esa es la punta que le falta al triángulo. ¿Bien? Y el último punto dice: analicen si es posible armar un rectángulo a partir de dos triángulos rectángulos iguales. ¿Sí? Si yo tengo dos triángulos rectángulos iguales, significa que cuando yo los una, voy a poder armar un rectángulo que tenga dos lados iguales y una diagonal. ¿Sí? Solamente medí los lados y como son exactamente iguales, yo ya puedo comprobar o afirmar que con dos triángulos rectángulos puedo hacer un rectángulo. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Cualquier duda me consultan y bueno, nos estaremos viendo. Tengo un canal que se llama Problema X, al cual pueden suscribirse y todos los videos que yo voy subiendo se les van a ir activando ahí, con la campanita les va a ir avisando. ¿Sí? Acuérdense, Problema X es el canal de YouTube. Bueno, nos estamos viendo. ¿Sí? Suerte, besos.